el consejo que te puedo decir en este preciso momento sobre el line art es, tienes tu boceto, ¿no? Incluso voy a dibujar al mismo Papyrus y tú tienes así como que varias líneas y esto y dices, ya con esto me siento a gusto con el resultado, ¿no? Ya tienes aquí hasta su capita y todo, ¿no? Pero a la hora de entintar, muchas veces se suelen usar primero que nada pinceles rígidos como este, ¿no? Por lo tanto, cuando empiezas a entintar, se ve plano y pierde como que toda la vida que tenía tu boceto, ¿no? Toda la expresividad que habías conseguido. Entonces, lo que yo te recomiendo es que te fijes mucho en el peso de línea y también que encuentres un pincel que a lo mejor te pueda gustar cómo pinta. Porque, por ejemplo, este pincel es muy plano porque no tiene presión de plumas. Si yo pinto con este así suavecito y luego hago fuerza, si te fijas, tiene la misma cantidad de pintura. Pero con el otro pincel, si yo pinto suavecito, se ve como más grisecito. Y si pinto fuerte, ya se ve más intenso. Y por ejemplo, para que veas qué es lo que está pasando, voy a poner un color debajo. Aquí, por ejemplo, el azul no pasa a través del pincel. Y en el otro, el azul sí pasa a través de la parte que se dibujó más suave, ¿sabes? Por lo tanto, eso es lo que tiene... A mí me gusta que tengan un poco de opacidad los pinceles, porque precisamente te permite controlar más qué partes quieres que se vean más fuertes y qué partes quieres que se vean más bajitas. Ese es el primer consejo. Segundo, debes pensar que en el boceto le diste varios pesos de línea al dibujo. Por lo tanto, aunque tengas un pincel como el que ya te dije, vas a encontrarte con la situación de que si simplemente haces esta línea así, como siguiendo simplemente, remarcando simplemente el dibujo, pues te vas a encontrar con exactamente el mismo problema, que aunque el pincel lo hayas cambiado, se sigue viendo, se ve menos plano, pero todavía se ve algo plano, ¿no? O sea, bueno, déjame quitar el boceto. Todavía se ve un poquito igual al dibujo anterior. Aquí, ¿qué se hace? Piensa de cada dibujo, no como que estás remarcándolo, sino que estás haciendo un nuevo dibujo encima del boceto, ¿sabes? Por lo tanto, piensa en qué partes quieres que se vean más sombreadas o más fuertes. Por ejemplo, el contorno de afuera puede que va a ir un poco más remarcado, ¿no? Va a ir más fuerte y de repente aquí se va a hacer más delgadito. Aquí, por ejemplo, también puedes hacerle más marcada la mandíbula y adelgazas el pincel presionando más suavemente. Aquí, por ejemplo, ya le vas dando un peso de línea diferente al dibujo. Las cejas, por ejemplo, vamos a hacer una línea mucho más gruesa. E incluso no tengas miedo de ir agregándole sombras. Por ejemplo, aquí en este pliegue, yo le voy a ir agregando una sombra fuerte para que se note que es una zona en la que no va a llegar prácticamente nada de luz, ¿sabes? Ahora, volvemos a lo mismo. Hacemos una línea fuerte y de repente a lo mejor lo que esté dentro del dibujo lo hacemos más delgadito, ¿sabes? Entonces, con parece que tiene una chamarra más que la capa, pero bueno, es simplemente para ejemplificar. Entonces, al haber hecho esto, por ejemplo, aquí también, ya que hay una intersección, puedes agregarle un poco de o sea, como sombras fuertes aquí. Y así, al haber pensado ya en qué partes remarcar, qué partes dejar más delgadas de acuerdo a tus gustos o tus necesidades, ya vas a ver que tiene un poquito más de personalidad el entintado que hiciste. Si te fijas, si comparas los tres, ya se nota más la diferencia entre cada uno. Donde, por ejemplo, usamos un pincel muy plano, muy plano. En que dibujé delgadito, pero, o sea, como que muy bajito, usamos un pincel que ya se controla mejor a la hora de hacer presión o de soltar la presión. Y en usamos este mismo pincel que está acá, pero decidimos qué zonas van a tener más peso de línea. Por lo general te voy a recomendar que las zonas que le pongas peso de línea sean las que están por fuera del dibujo, como si fueras a remarcar
el contorno un poquito. No tan fuerte, pero sí, por ejemplo, esto suele servir mucho, que tú remarques un poquito las zonas que están por fuera o las zonas que tú sabes que le van a llegar más sombra. Más bien que le va a llegar menos luz, por lo tanto van a proyectar más sombra. Y así poco a poco a todo el dibujo hasta que puedas hacer un entintado con más personalidad y ya no se vea tan plano. Y ahí está. Ese es el consejo que te doy.